vamos a hablar y a resumir esas quintas jornadas de genealogía de Canarias con el actual presidente de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, un hombre de aquí, de nuestro Valle de la Orotava. Fernando Rossi, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, encantado, gracias por la invitación para poder acompañarlos y estupendo. Bueno, todo esto tiene que ver, los amigos oyentes que nos estarán ahora mismo siguiendo en nuestra programación o a través del canal de YouTube o a través del Facebook de Radio Realejo, también en radiorealejos.com, pues dirán, bueno, ¿y esto en qué consiste? Pues yo les puedo adelantar un poquito que es el estudio de los apellidos aquí en las Islas Canarias, ¿no? Sí, la jornada de genealogía de Canarias, que como tal nombre es la quinta edición, la que estamos celebrando en estos momentos, en esta semana. En realidad llevamos 12 años realizándolas. Empezaron como jornadas de genealogías de Arona, crecimos y abarcamos toda la comunidad autónoma. Y nuestra vinculación ha sido siempre muy estrecha con Iberoamérica y con la zona de Azores y la zona de Portugal, por la influencia clarísima que tiene esa población con Canarias y la relación más que evidente de nosotros con América, ¿eh? Se puede decir que somos hermanos, ¿no? Por los lazos, ¿no? De la historia, pues mucha gente ha venido de allá para acá, o los de aquí han ido de aquí hacia allá y hacia otros puntos, ¿no? Y por lo tanto, al final se mezclan, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Unas personas con otras y al final, pues se abre más y todo este rama, ¿no? De los apellidos, ¿no? Si se tiene, más allá de la fase hecha, nos sorprenderíamos, o muchos se podrán sorprender, si hacemos un estudio más o menos profundo de lo relacionados que estamos los de esta orilla con los de la otra. Y lo relacionados que estamos los de esta orilla con los territorios insulares de Portugal. Sí, porque estamos cerquita y a veces no los conocemos tanto y la verdad que entre unos y otros pues podemos decir eso, de que estamos en el mismo barco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de estas jornadas que se han tocado? Porque han venido comentando que a través de estas últimas fechas, pues muchos de estos congresos no se pueden hacer de forma presencial por el tema del coronavirus, ¿no? Y muchas veces las redes sociales, las videoconferencias juegan un papel muy importante y nos podemos acercar hacia una orilla y hacia otra, ¿no? Sin duda, con la cuestión de la pandemia de la COVID-19, el que más y el que menos se ha hecho experto en el manejo de la conexión digital, no solo el del teletrabajo, sino del poder realizar actividades culturales como la nuestra a través de las redes. Y esta edición es la segunda que hacemos con estas características, es decir, en un meeting, una reunión digital, que nos ha permitido ampliar el número de objetivos de destinatarios, de gente que se podría matricular y asistir. Y en este momento estamos en torno a 200 matriculados en la edición de este año, que supera por poquito la del año pasado. La verdad que, como se suele decir, se da un pasito más cada año, ¿no? Y esto es bueno porque se muestra el interés, ¿no? Y que luego puedan sacar ustedes conclusiones extraordinarias, ¿no? Sí, de hecho, lo que hablábamos al principio de los orígenes, si estamos relacionados o no, entre las conferencias que hemos tenido, casualmente fue ayer, fue una bastante interesante sobre el estudio del ADN, es decir, de esos rastros genéticos que se va quedando dentro de nosotros de todas las generaciones que nos han precedido. Y realmente están siendo muy interesantes todas las ponencias que se están presentando. Y aquí participa gente experta, ¿no? Sí, aquí la sociedad está formada por expertos en temas de genealogía, de heráldica, investigadores, estudiosos, personas que no tienen un perfil definido, sino que pueden venir de distintos ámbitos laborales y cuyo, digamos, denominador común es el interés por la genealogía. Pero en estas jornadas en particular tenemos especialistas de Canarias, de las Azores,
del Iberoamérica. Nos han venido de Cuba, de Chile, tenemos gente de Chile, tenemos gente que está en este momento en Miami. En fin, nosotros no nos quedamos en nuestras fronteras, sino que ampliamos necesariamente por las relaciones que históricamente tenemos con todos esos territorios, porque si no, nuestras investigaciones se quedarían cortas. Entonces, por toda esa vinculación, en nuestras jornadas participan investigadores y expertos de distintos territorios, ¿no? Se amplían los horizontes, como solemos decir, ¿no? ¿Y qué más se puede contar a la audiencia de los acuerdos, de lo que se ha analizado, se ha tocado en estas fechas de estas jornadas que sin duda van a enriquecer quizás un poco más pues todo lo que hay por ahí fuera relacionado con las Islas Canarias, ¿no? Claro. Si nos centramos en el día de hoy, que es el último día de la jornada, la última sesión, podemos comprobar que la genealogía no se limita a sumar fechas, una fecha de nacimiento, una fecha de matrimonio, una fecha de bautismo, una fecha de defunción, no, sino que analiza un poquito más, profundiza, entramos en lo que llamamos historia familiar y en otros elementos de la historia o de la intrahistoria del territorio que se estudia. Por ejemplo, la primera conferencia de hoy nos habla de la creación del cementerio civil de Santa Cruz de la Palma. Una de nuestras componentes, María Carrillo, ha estudiado en el entorno del estudio de su genealogía familiar, surgió el tema de la fundación del cementerio de Santa Cruz de la Palma. Pues es un tema realmente interesante, entre otras cosas porque los cementerios, aunque nos parezca que no, son una fuente de información genealógica. ¿Y en qué se fijan aquí para un poquito el conocimiento de los amigos que están ahora mismo escuchando el programa? Sí, en el tema de los cementerios podemos sacar datos que por cuestiones de fecha o por pérdida de documentación no encontramos en los registros habituales. En el caso particular que hablamos, pues hablamos de un personaje que en un momento determinado intervino durante la investigación de ese apellido, descubre la compañera que intervino en la fundación de una estructura o un estamento, una estructura fundamental para la ciudad, y más al principio del siglo XIX. Hablamos también en la siguiente de los procedimientos, o también en el estudio de cuestiones tan curiosas como las campanas. Esto lo hace un compañero de Las Palmas, Gustavo Trujillo, que él empieza a tirar de bueno, cómo llegó esta campana a esta iglesia determinada, quién la trajo, quién la compró, quién la fabricó, por qué llegó aquí, cómo es posible. O sea, no nos quedamos solo todos esos elementos forman parte de nuestra historia, de la historia familiar o de la historia del pueblo en el que vivimos. Claro, esto es como unos historiadores, unos investigadores, ¿no? Que empiezas a rastrear. Yo no sé si la palabra que voy a emplear es la más adecuada. Tiras de la manta a ver hasta dónde llegas, ¿no? Bueno, si la manta está deshilachada, tiramos del hilo. Pero siempre habrá alguna fuente para llegar al punto, ¿no? que uno quiere. Efectivamente. Y un poco más atrás, si cabe, también te puedes encontrar con sorpresa, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, en todas las familias existe lo que yo llamo leyenda. Sí. Pues mi abuela me decía, es una leyenda, que Juanita venía de no sé dónde. Pero lo decía la abuela, no tenía ningún documento, era su memoria la que estaba trabajando para nosotros. Bueno, pues intentamos localizar la fecha, intentamos localizar el nombre y en muchas ocasiones encontramos que efectivamente Juanita venía de no sé dónde y que es familia nuestra y que estuvo relacionada con nosotros en un momento determinado de nuestra historia pasada. Esto te puede llevar tiempo, ¿eh? Esto es un empezar y no acabar, pero como es algo que nos gusta, no es cansado, una ¿no? para cumplimentar no te aburres, no te aburres nunca. Al contrario, en muchas ocasiones no es que perdamos el sueño, no dormimos por seguir tirando del hilo. Claro, y aquí han hecho cosas que uno luego pues dice,
Misión cumplida porque he estado tanto tiempo detrás de este dato y al final lo encuentras, ¿no? Sí, cuando uno llega a ese punto, pues eso, le pone el punto y aparte a esa línea de búsqueda, pero continúa con la siguiente o con la que se quedó en el camino. ¿Y qué han buscado ustedes así de forma relevante, un poco para que los amigos oyentes les conozcan? Nosotros lo que no realizamos es investigaciones genealógicas de que podríamos llamar aristocráticas, eso está bastante estudiado. Con lo cual, estamos hablando de que nosotros hacemos búsquedas o estudiamos la genealogía del pueblo llano, por hablar de una forma rápida. Con lo cual, lo que se hace es montar pues la genealogía que puede ser mía o suya, que digamos que políticamente o históricamente no puede tener una trascendencia, pero que todas libanadas forman parte de nuestra historia. Claro. Y de hecho, compañeros nuestros han realizado varias recopilaciones de información que no se limitan a sumar las fechas que decíamos, que si nacimiento, que si matrimonio, sino que la cruzan con los registros civiles, con los actas sacramentales de nacimiento, de bautizo, de difunción, con actas, con los registros notariales, y digamos que reconstruyen un poco la historia de los personajes del territorio estudiado. Claro. ¿Y quiénes son los más así que han encontrado ustedes? ¿Alguien así destacable? No sé, algún apellido. No, es lo que comentaba antes. Nosotros no destacamos a nadie en particular. Son todos parte de un conjunto. O sea, en los libros que algunos de nuestros compañeros han publicado, no vamos a buscar a un señor con un apellido determinado, un personaje, no. Vamos a buscar y a encontrar, en la mayoría de los casos que hemos completado la información, a todas las personas que en ese ámbito temporal estudiado pasaron por el municipio, partiendo el acta sacramental de matrimonio, pues reconstituimos digamos los pasos de sus generaciones anteriores y posteriores, ¿no? ¿Podemos algún ejemplo del norte, de cualquier isla, ejemplo, algo que ha sido especial, que incluso luego han sido motivos de publicaciones por parte de los compañeros? Bueno, este tipo de estudio que estoy comentando existe de la villa en una primera etapa. La primera etapa, los primeros ¿Te refieres de la 100 años, la villa de la Orotava, efectivamente, la costumbre de decir la villa. Sí. Pero como nos están escuchando en todos sitios, pues para no confundir el amor con la villa de otro sitio. Sí, entonces existe en la Villa de la Orotava, se ha hecho de Santa Úrsula, se ha hecho de Arrecife, se ha hecho de distintas poblaciones de La Palma. Es un trabajo que lleva muchos años detrás de búsqueda de investigación y que es en este momento cuando está empezando, digamos, a brotar. Con lo cual todavía nos queda por delante mucho, DICO también se ha hecho, nos queda por delante mucho trabajo. Ya, pero para profundizar un poquito más y que la gente sepa un poquito más de ese trabajo de campo, de ese trabajo pico y pala, por llamarlo de alguna manera, porque aquí te empleas muchísimas horas y a lo mejor hasta te enfadas y dices tú, pues ya no aguanto más porque ya llevo aquí 15 horas y no he encontrado nada. Pero al día siguiente encuentras un dato y empiezas otra vez a tirar ahí de ese hilito hasta que llega y viene la satisfacción y te animas a seguir un poco más, porque esto es un trabajo que a veces no encuentras lo que tú quieres y tardas tiempo por delante, ¿no? Claro. Porque es un trabajo que tiene que tener mucha calma. Claro, si nosotros cogemos, por ejemplo, algunas de estas publicaciones que estoy comentando y sencillamente la abrimos y dice, bueno, a ver a quién me encuentro, pues probablemente no nos encontremos a nadie porque hay mucha gente con nombres y apellidos repetidos. O sea, tenemos que partir de un dato previo nuestro, si estamos investigando nuestra historia familiar, de un año o de... Ponme de ejemplo a mí, a lo mejor. A ver, si vas a buscar mi nombre, vamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y dónde tiras hacia atrás? ¿Dónde tiras hacia atrás para empezar a buscar una base? Bien, si estamos hablando que partimos de los actas de matrimonios, estamos hablando de periodos históricos, no de la actualidad, no podríamos dar esta información porque están protegidas. Sí.
Por ejemplo, que calculamos que nuestros abuelos se casaron, o bisabuelos, en 1870. De ese libro que estuvimos hablando, que esté publicado, pues nos vamos a esa fecha que nosotros creemos o sabemos a ciencia cierta que se produjo el matrimonio. Y ahí lo encontramos. Bien. Y en esa reseña, los compañeros han dejado indicado no solo dónde se produjo, con quién estuvo de testigo, o quién fue el padrino, sino además sí, los datos alrededor, sí, ¿no? Efectivamente, si además sí testó y ante quién lo hizo. Claro, por eso decía que esto no es simplemente una suma de fechas, sino que cruzan varios documentos importantísimos. Hay ocasiones en que se nos pierde un personaje y tenemos que ir a los registros de los escribanos para intentar a ver si dejó rastro y localizarlo y seguir la búsqueda. Y aquí abro yo un paréntesis, y a veces te encuentras con un tipo de letra que tienes que saber y darle forma, porque a veces no se entiende, o ya con el paso de los años ya todas las letras más o menos se dominan. Bueno, hay épocas que son, hay épocas y escribanos que son una verdadera tortura para cualquiera, acostumbrado a la letra o no acostumbrado. Evidentemente esto es una cuestión de tiempo. Uno se enfrenta por primera vez ante un documento, aunque fuese incluso del siglo XIX, que se supone que ya hay una grafía mucho más legible, sí. Uh-huh. Sí, que se queda uno, ¿y aquí qué pone? Es verdad. Entonces, el tiempo nos da la experiencia y sabemos que cuando hay una contracción puesta significa esto, este nombre, esto nos parece una O, pero no es una A, porque fíjate que tiene un palito. Y el tiempo nos da la experiencia y nos permite, independientemente de que podamos buscar una formación específica para saber más en profundidad el tipo de letra que tenemos enfrente, ¿no? Claro. ¿Y cómo relacionamos, por ejemplo, al otro lado de la orilla con con estas Islas Canarias donde nosotros nos encontramos ahora mismo? Porque muchas veces hay que recurrir hacia el otro lado, ¿no? Y los del otro lado hacia este otro lado, ¿no? Claro. Por esto, en las publicaciones que he comentado ha servido no solo de utilidad para nosotros que estamos aquí, sino para nuestros hermanos de Iberoamérica. Pero al final, para poder seguir nuestra búsqueda, si se ha ido fuera, necesitamos los contactos. Gente que se dedique a lo mismo que nosotros, otras entidades de estudios genealógicos, y hacemos intercambio de información, ¿no? Que nos permita, bueno, nosotros no nos podemos desplazar a Venezuela o a Cuba, o a Argentina, pues, uh-huh, o a Cuba. Entonces, tenemos algún contacto que nos da el dato y afortunadamente en algunos territorios está aumentando la presencia de documentación digital. El original digitalizado y al que pues, se puede acceder no es tan sencillo y en Canarias en particular no es tan frecuente, pero esa herramienta también existe. Claro, pues eso también, como dice uno en internet, cabe de todo, pero tampoco te puedes fiar porque a lo mejor te quedas colgado hasta ese documento. De ahí para detrás necesitas otra vez que alguien presencial vaya a ese sitio, ¿no? Claro, y compruebe que efectivamente lo que estamos intentando interpretar es correcto. Y hablando de fiar, es muy importante no quedarnos con lo primero que encontremos, porque, por decir algo, José Hernández pueden haber muchos. Y encontramos a José Hernández que nos casa con nuestra idea, y bueno, pues lo ponemos aquí. Y resulta que a lo mejor, pudiendo ser de la familia, resulta que no es el padre, por ejemplo, es el abuelo. Claro, ¿y cómo te das cuenta de todo eso y cómo lo distingues? Contrastando con otros documentos, avanzando, no quedándote con el primer dato, sino avanzando en la búsqueda y contrastando con otros documentos para, si no tenemos un documento que nos dice que fulanito de tal, que nació tal fecha, tal día, o sea, que no haya duda de lo que está hablando, tenemos que siempre cruzar la información con otro documento. ¿Qué tienen y si aún así nos queda la duda, bueno, lo pondremos, pero tendremos que dejar señalado que esa duda existe. No se puede, cuando intentamos transmitir una información, lo que no podemos transmitirla si no estamos seguros de que eso es así. Y si la dejamos en constancia, tenemos que indicar que existe la duda. Bueno, pues para ir concluyendo,
digamos, proyectos, qué objetivos se marca esta Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias en las próximas fechas, una vez que ya terminen estas jornadas? Vale. Nosotros hemos puesto en marcha, ya tenemos el primer número digital, una revista digital que se llama Labor et Constantia, en donde vamos recogiendo no muchos trabajos de investigación, pero de suficiente calidad, tanto de Canarias como de cualquier otro ámbito territorial, no solo de habla hispana, que estudie la genealogía o la heráldica. Eso lo podemos encontrar en nuestra página, sgeca.com, que es donde iremos colgando todo ese tipo. Y luego un proyecto a medio plazo, casi a corto plazo, es la celebración del 22 Encuentro Iberoamericano de Genealogía, que será el próximo mes de marzo del año 22. Tenía que haberse celebrado este año, pero por el tema de la COVID-19 quisimos ser prudentes y lo pasamos para marzo. Esto es un encargo que recibimos desde Iberoamérica. Todas las organizaciones iberoamericanas de genealogía heráldica nos encargaron a esta organización canaria la organización de ese evento de carácter internacional. Y a nivel de la península, a nivel español, de todo el territorio, me imagino que habrán otras personas que también se dedican a lo mismo que ustedes, ¿no? Sí, hombre, por ser parcos, diríamos que decir que en cada provincia, al menos, o en cada comunidad autónoma, al menos hay una organización de este tipo. Nosotros, la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, es la única organización de Canarias y una de las pocas del Reino de España que forma parte de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, que tiene un peso, que justamente, entonces. Sí, nos reconocieron la importancia, muy mal no debemos estar haciéndolo, cuando nos sumaron a su organización. Y justamente la semana esta que terminó, la semana pasada, se celebró el 25 Congreso Internacional de Genealogía. Hay dos eventos internacionales que se alternan en año, el, digamos, europeo y el iberoamericano. Este se ha celebrado el europeo, que tenía que haberse celebrado el año pasado, y en marzo celebramos el iberoamericano, que tenía que haberse celebrado este. Pues hoy hemos conocido un poquito más los entresijos de esta sociedad y cómo se trabaja en esas líneas para llegar, como decíamos antes un poquito, si vale esa expresión de forma coloquial, tirar de la manta hacia detrás para conseguir muchos documentos de otros siglos y que por lo menos cruzarlos también con los amigos de Iberoamérica o de otras partes del mundo, ¿no? Porque sin duda esto lleva su trabajo, pero cuando terminas una línea de trabajo que a lo mejor te ha llevado un montón de tiempo, queda ahí la satisfacción y son documentos que valen su peso en oro. Pues Fernando Rossi, un hombre de este Valle de la Orotava, que es el presidente de esta Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, 1.000.000 de gracias por compartir y acercarnos a este mundo tan desconocido para muchos, Sí, yo encantado, gracias a ustedes por invitarme, me pongo a disposición de ustedes para cuando lo estimen. Estaremos pendientes oportuno. Y más adelante para hablar un poquito más, a lo mejor más cercano por estas zonas, ¿no? Sí, podemos sin problema ninguno hablar de algo más específico. 1.000.000 de gracias, amigo. Hasta la próxima y felicidades para ti y para todos tus compañeros por la labor que están haciendo, Se la transmitiré en nombre de ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo, muchas gracias.